Entonces, hoy vamos a ver el modelo de ingreso nacional y algunos ejercicios de táctica comparativa. Como ustedes saben, el modelo de ingreso Profe, ¿no va a nacional... pasar la lista? No, no la vamos a pasar. Como ustedes saben, el modelo de ingreso nacional está compuesto por estas tres ecuaciones y los parámetros A, D son positivos y B y T son positivos y menores que 1. Esto es importante cuando vaya a analizar el signo de la derivada. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es hallar mi solución de equilibrio, pero ya eso lo sabemos hacer con los modelos matriciales. Entonces, ya a partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es conocer cómo se comporta la variable dependiente ante un cambio en los parámetros o la variable independiente. Y para eso utilizamos lo que son derivadas parciales. Las derivadas parciales, como habíamos dicho, son prácticamente las mismas derivadas ordinarias, las derivadas de una variable. Lo único que aquí tenemos varias variables y la variable que yo quiero tomar como variable independiente, pues es mi variable, valga la redundancia, y las demás variables las asumo como constante. Así trato las ecuaciones en derivadas parciales. Digamos que tenemos dos formas de derivar o dos tipos de derivadas. Derivadas ordinarias, que es cuando tengo una variable, y derivadas parciales, que es cuando tengo varias variables. Y en este caso, como tengo varias variables y varios parámetros, pues lo que hago es aplicar derivadas parciales, asumiendo como fija la variable independiente, asumiendo como variable un parámetro por al cual quiero derivar, respecto al cual quiero derivar, y las demás variables como constantes. Por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio de táctica comparativa hallando lo que es la renta respecto al gasto. ¿Cómo varía la renta de equilibrio cuando varía el gasto? Y para eso, entonces tengo que derivar la renta de equilibrio respecto al gasto. Y lo hago aplicando la fórmula del cociente que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, si quiero derivar respecto al gasto, pues simplemente derivo con las derivadas parciales, como habíamos dicho. Derivada parcial de Y se denota de esa forma respecto a G. Derivada parcial de Y de equilibrio a G. Entonces, lo que hago es aplicar la regla del cociente. Este es mi denominador. Entonces, lo que hago es aplicar la regla del cociente y digo que sería el denominador al cuadrado y entonces sería la derivada del numerador, y la derivada del numerador respecto a G es 1. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a G y lo demás es constante. Pero lo vamos a escribir aquí para que quede la denotación tal cual.
Entonces, aplico mi regla del cociente y lo vamos a escribir, aunque lo podríamos hacer directo, pero lo vamos a escribir para que quede bien claro. Entonces, aplicando la regla del cociente, tenemos que el denominador va al cuadrado. Y en el numerador tengo la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Acuérdense que estoy derivando respecto a g y por lo tanto cuando derive aquí respecto a g, y es 0, a es 0 y bd es 0 porque son constantes y la derivada respecto a g es 1. Por lo tanto, esta derivada es 1. Esta derivada es 1 y esta derivada, la derivada del denominador, como estoy derivando respecto a g, esta derivada es 0 porque todo es constante. Es 0. Por lo tanto, ya tengo aquí mi derivada. Como esto es 0, pues cuando multiplique me dará 0. Me dará 0 y aquí me dará 1. Y si factorizo, entonces arriba me quedará 1. Y abajo me quedará 1 más bt menos b. Y ya esa es mi derivada. Lo único que tengo que analizar el signo. El signo de arriba es positivo. Ahora, ¿cuál es el signo de abajo? Pues vamos a desarrollar el signo de abajo para ver cómo se comporta. Sí. Si factorizamos, aquí decimos que sería b t menos 1. Y como t es menor que 1, t es menor que 1. Habíamos dicho eso y mayor que 0. Por lo tanto, vamos a decir que esto es positivo. ¿Por qué? Porque esto va a ser menor que 1. Menor que 1. Y cuando 1 más un número negativo menor que 1 será positivo. Entonces, esto será positivo. Esto será positivo. Y aquí digo que el signo de la derivada es positivo. Por lo tanto, un aumento de G provoca un aumento de Y asterisco de la renta de equilibrio. Entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, lo único que en vez de derivar respecto a G, vamos a derivar respecto a I. Y sería prácticamente lo mismo. Derivada de la renta de equilibrio respecto a I va a ser igual al denominador al cuadrado. Habíamos dicho eso. Denominador al cuadrado. Y arriba tengo el denominador por la derivada del numerador. La derivada del numerador por el denominador. Menos
el numerador por la derivada del denominador. Y como ustedes pueden ver, es prácticamente lo mismo que hicimos cuando derivamos respecto a G. Pero ahora acuérdense que estoy derivando respecto a I. Entonces, cuando derive aquí respecto a I, esta y esta son 0 porque son constantes. Y me quedaría entonces 1. 1. Y cuando derive aquí respecto a I, como todo esto es constante, me queda 0. Me queda 0. Entonces ya simplemente simplifico. Esto me da 0. Y aquí me da la misma cantidad. Por lo tanto, digo que el denominador es positivo. ¿Por qué? Porque es un número elevado al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado siempre será positivo. Y ya demostré que este número es positivo. Ya demostré que este número es positivo. Por lo tanto, digo que el signo de la derivada es positivo. Entonces, un aumento de I provoca un aumento de la renta de equilibrio. Y ya hice 2 ejercicios de táctica comparativa del modelo, viendo cómo se comporta la renta de equilibrio ante un cambio en el gasto o ante un cambio en la inversión. Hacerlo. Preguntas, comentarios. ¿Se entendió mejor que la vez pasada? ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Quieren que lo repitamos? Vamos a repetirlo entonces. Tengo mi modelo de ingreso nacional con estos parámetros, y estos parámetros tienen signos. Estos signos yo los voy a utilizar luego para analizar el signo de la derivada. Por lo tanto, si quisiera saber cómo cambia la renta de equilibrio ante un cambio en el gasto, pues simplemente hallo las derivadas parciales de la renta de equilibrio respecto al gasto, que fue lo que hicimos aquí. Y para eso aplico la regla del cociente, que ustedes la conocen. La regla del cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el denominador por la derivada menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Y eso fue lo que hice aquí. Y ahora derivo respecto a G, por lo tanto, y A y B de son constantes. Cuando derive entonces me dará 1. Y cuando derive aquí respecto a G, como G no aparece, entonces son constantes y su derivada me da 0. Por lo tanto, cuando haga las operaciones, me quedará esta expresión y puedo factorizar. Si elimino el factor común, me queda 1. Y aquí como está el cuadrado, pues ya me queda la misma expresión con exponente 1. El signo del numerador es positivo. Y el signo del denominador es positivo. ¿Por qué? Porque este número es, digamos, también podemos verlo así.
No lo había visto. Vamos a verlo de esta forma para que le quede más claro. Tengo, este es el denominador. Por lo tanto, si yo digo si yo lo ordeno de esa forma, el denominador, ustedes ven, lo ordené de esa forma. Lo ordené de esa forma. Y este número es positivo. Y es mayor que 1, como es obvio. Ahora, como ve, es menor que 1. Cuando yo le sume a este número que es mayor que 1 y le resto un número menor que 1, el resultado va a ser positivo. Ahí está claro. ¿Ustedes ven? Sí, maestro. O sea, este es mi denominador. Por lo tanto, si yo organizo los términos de esa forma, yo lo que voy a tener aquí es que este es positivo y es un número mayor que 1, porque le estoy sumando a 1 un número pequeño. Y como este número es menor que 1, por lo tanto, cuando yo sume estos 3, me dará un número positivo. Y tendría entonces que el signo de la derivada es positivo. ¿Qué significa esto? Que un aumento de G provoca un aumento de la renta de equilibrio. Ahora, si quisiera hacer lo mismo para I, hiciera el mismo ejercicio de táctica comparativa y llegaría al mismo resultado. Este número es positivo porque está elevado al cuadrado. Y ya sé que este número es positivo porque lo calculé. Por lo tanto, también hay una relación directa entre la inversión y la renta de equilibrio. Ahora, partiendo de aquí, yo puedo decir que este número es una constante. ¿Por qué? Porque B y T son números y B es número también. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es una constante, es un número. Y esta expresión, verla de esta forma. Por lo tanto, cuando yo derive, me va a quedar la derivada respecto a G, a la constante, por la derivada de G, que es 1. Por lo tanto, me quedaría que la derivada es la constante misma, que es esta. Y ya yo sé que ese número es positivo. Y lo mismo para I. Y en eso consiste la estática comparativa. En ver cómo se comporta la variable endógena ante un cambio en la variable exógena o en los parámetros.